Bueno, pues esa simple curiosidad, porque no tiene más que esa inquietud. Justo como tú lo has planteado, es el resorte que me lleva a mí a profundizar, a investigar, a querer saber más de su figura, porque como dices, pues eso, yo también, quien no ha escuchado por lo menos música más conocida, ¿no? Entre dos aguas, etcétera. Y quien más, quien menos, pues le ha visto en algún documental. Pero, pero es verdad que era una figura compleja. Era un genio, tenía un don prodigioso la música, para la expresividad. Y, y a su vez, cuando empiezo a hablar con quienes mejor le conocen, con su familia, sus músicos, sus amigos, su familia me abre la llave de amigos, me abre la puerta de amigos que no habían hablado, ¿no? Porque él, como dices, era muy reservado y tenía un grupo de amigos muy reducido, muy de confianza. Entonces empiezan a decirme que lo más característico de él, sobre todo su familia me cuenta esto, era su angustia, su tormento interior, ¿no? Lo cual parece contradictorio, ¿no? Con esa fuerza, esa expresividad de su música. Bueno, pues ahí empiezo a ver cómo puede construir una narración de su vida y de su figura que llegue también a todo el mundo, ¿no? Y que a la vez sirva de puerta de entrada al flamenco. Precisamente hilarlo, ¿no? Y narrarlo para que eso quede bien relatado y bonito. Muchas cosas quedan fuera, quizá porque pueden distorsionar la figura o el propio relato. Y yo sobre todo quería que esto fuera un relato sobre una vida y en ese sentido sobre hechos reales, pero que se pudiera leer también, como tú dices, pues como escenas, como pasajes que te fueran dando también pinceladas o rasgueos, ¿no? Por hablar en término más guitarrístico de su vida. Y sobre tu pregunta, pues es que Paco tuvo un complejo, parece mentira, ¿no? Y es paradójico. Tuvo un complejo de no saber, y un complejo sobre todo de no tener cultura, porque él dejó la escuela con 11 años. Pero tiene esa inquietud intelectual que es algo eh, inaudito, ¿no? Y eso enlaza también con lo que comentabas de la revolución. O sea, Paco no solo es una revolución en el hecho musical, ¿no? De que su guitarra eh, y su sonido supera todo lo que hay, va mucho más allá en el flamenco, que hasta entonces tenía unos patrones muy cerrados, sino que va más allá estéticamente e intelectualmente. O sea, era inaudito, inédito, ¿no? En un flamenco, pues citando a Ortega y Gasset, como hacía él, porque leía a Ortega y Gasset y leía a Sartre y a Camus y tenía inquietudes ingeniería y hablaba inglés porque había viajado desde los 12 años y en una de esas entrevistas en el programa de Quintero pues habla inglés con Alcar, ¿no? Un flamenco hablando inglés, es que era algo que otra cosa rarísima. Entonces abre muchas facetas nuevas. Eh, y ese complejo de cultura pues lo va supliendo con su amor, con amor propio, ¿no? Y con ganas de saber y a la vez se sitúa en un lugar en el que eh, está solo, porque hay otros guitarristas, músicos descomunales, Manolo Sanlúcar, Serranito, unos años después sale Niño Miguel, pero nadie a su altura. A mí los músicos me decían, Paco es lo otro, ¿no? Eso que, eso que ya no sabes definir, lo otro, ¿no? Ya no llegan. Y entonces ahí está solo. Y además tiene él es su único enemigo, ¿no? Porque se reta a sí mismo y a la vez tiene una carga de responsabilidad porque es el referente del flamenco, de un flamenco que él ama porque es su tradición, es la imagen de su padre severo, imponiéndole disciplina con 6, 7, 8 años para que estudie 8 o 10 horas cada día. Y,
que eso él nunca olvida, ¿no? Y el respeto y el amor y la adoración que sentía por su tradición, por sus raíces, por sus antepasados. Tiene pavor de poder salirse de ahí, ¿no? Salirse del flamenco, porque por un lado su inquietud y su ambición musical le lleva a armonías y a formas que se escapan del flamenco, y tienes lo que hace con los músicos de jazz, las incursiones que hace en la clásica, pero a la vez no quiere olvidarse de lo que realmente es. Y a su vez está toda la vida buscándose a sí mismo. Hay otra entrevista que le hace José María Íñigo. Fíjate tú lo que preguntaban entonces en la tele, en prime time, ¿quién es Paco de Lucía? Primera pregunta que le hace, ¿no? Unas preguntas que ya... Y él responde, ¿no? Pues no lo sé, llevo toda la vida buscándome. Lo que más me ha sorprendido, o lo que he descubierto, ¿no? Que más es su lado cómico, su, 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 sus ganas de divertirse, de reírse, de pasarlo bien, ¿no? Porque es verdad eh, que estamos acostumbrados a una imagen seria de él, ¿no? Grave, incluso distante, con ese halo misterioso y majestático, ¿no? Y el cuello echado hacia atrás, los ojos cerrados, esa expresión, eh, bueno, pues que no causa a veces simpatía, ¿no? Como otros, ¿no? Artistas del flamenco. Pero claro, hay que entenderle. Y luego resulta que lo que buscaba él era evadirse de esa gravedad que tenía al estar con la guitarra y soltar la guitarra y pasarlo bien y estar de juerga y estar con la banda del Tío Pringue, con su grupo de amigos pescando en el mar y nadando y contando chistes, disfrazándose, haciendo chirigotas y de carnaval, vamos, como era lo que realmente, y eso a su vez era lo que a evadirse de sí. Él dice alguna vez, ¿no? De dejar atrás a Lucía y ser Francisco. Eh, bueno, eso sería. Y sobre su padre, yo creo que esto también es algo común a quienes tienen una infancia marcada por un padre bueno, estricto o que te eh, determina demasiado las líneas por las que tiene que ir tu vida, ¿no? Yo cito el caso de Mozart, ¿no? Con su padre, de Leopold Mozart y su plan maestro, como quiere que sus hijos triunfen y le da esas directrices. Eh, claro, Antonio Sánchez Pecino tiene 5 hijos. También hay que entender la vida del padre. No vamos a extendernos ahora, pero bueno, ahí le cuento un poco. Un hombre que es con 8 años queda huérfano y a merced de buscándose la vida, yendo a pedir comida al cuartel, etcétera. Bueno, eh, 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 son 5 hijos, como decía, Paco es el más pequeño y Antonio, el padre, eh, quiere educar a todos para que tengan una salida a ganarse la vida en el flamenco. Y igual Ramón, que es el mayor, y es Ramón de Algeciras, sí que es guitarrista, un buen guitarrista, es el que acompaña a Camarón cuando está de viaje o de gira. Y podría haber salido también Eugenio o Antonio, el otro hermano que no toca la guitarra ni se dedica a la música, Pepe, que cantaba muy bien y que tuvo también una carrera. Pero ¿por qué hay alguien que de pronto recoge ese entorno, recoge esas enseñanzas, recoge esa disciplina y, y no le causa un trauma, ¿no? Para empezar, porque también podría haber sido un hombre totalmente traumatizado por un padre que le impone una manera de hacer las cosas y de ver la vida. Pues tiene esa sensibilidad, ese fondo que no solo recoge, sino que yo creo que el resto de su vida él tiene la cara de su padre, ¿no? En el inconsciente cuando llega de trabajar y le pregunta qué has aprendido hoy, ¿no? ¿Qué falseta? Y luego toca algo de lo aprendido con
8 o 9 años, y el padre sonríe orgulloso, y eso a Paco decía que ya le servía, le daba la alegría, que le recompensaba todo el esfuerzo que yo creo que esa imagen del padre no se le... Y de hecho, cuando según cumple años y pues, cuando recibe el príncipe de Asturias o el honoris causa, o tiene intervenciones públicas, cada vez agradece más a su padre. Él dice que no hubiera sido lo que fuese su padre, que hubiera sido... Yo hablo ahí de contrabandista, ¿no? Un poco también, tono ya de yéndonos a la ficción, ¿no? Imaginas eh, eh, o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, esto coincide en unos años, una época en la que, digamos que el terreno está preparado para eso. Esos finales de los 60, principios de los 70, es una época alucinante, ¿no? En la música y particularmente en el flamenco también. Y yo creo que es el momento en el que esto ocurra. Y Paco y otros recogen eso, ¿no? Como les decía, guitarra, y luego cantadores como Gamadón, como Enrique Morente, ¿no? O como el Lujano, y en el baile pues está Gades, etcétera. Eh, eh, Coincide en que yo creo que Paco tiene la inteligencia además y la intuición para, para ver eso y para conectar con lo popular, con el público que está fuera del flamenco. Que Paco, desde que saca sus primeros discos y sobre todo el primero en solitario, La fabulosa guitarra de Paco Lucía, que es del final de los 60, con 19 años, ya se convierte en un tipo, ¿no? Y en un joven prodigio dentro del mundo del flamenco y conocido, pero dentro de los círculos flamencos. Eh, y él ya gira por el mundo desde los 15 años que primero va por primera vez a Estados Unidos, desde que conoce ya en Japón, en América, en Australia. Eh, pero fuera del flamenco, de ese mundo tan cerrado, eh, no se le conoce. Entonces, el dar romper esa forma del flamenco y acercarlo a sonidos, pues como hacen las grecas, por ejemplo, ¿no? Que a Camarón y a Paco les gustaban mucho, ¿no? Y suena en todas las discotecas y en todas las radios. Eh, y a la vez poder tocar por rondeñas o por canarinas o por el más rancio, por decirlo así, o el más. Eh, Eso Paco le cuesta trabajo, porque sabe que los ortodoxos, el flamenco es complicado, es una música compleja y una cultura complicada. Yo soy un forastero, ¿no? Como aquí, y, y lo que hago es, con todo el respeto y todo el cariño, porque me gusta mucho, pero no entiendo, ¿no? Entonces, utilizo ese hándicap como ventaja, mirar con ojos nuevos de traductor también, ¿no? Bueno, me tomo el trabajo también de preguntar y de investigar precisamente para acercarlo quienes, a quienes no, como tú dices, posibles nuevas generaciones que puedan tener interés para empezar, en una cultura que es única en el mundo. O sea, yo a alguien, quizá de mi edad, o sea, quizá de la edad de mi hijo, que tiene 18 años, mira, aquí en este entorno que tú estás, en este país, hay algo que solo sucede aquí y no sucede en otro lugar, ¿no? No es como la música pop inglesa, que en muchas partes del mundo y todos imitan, ¿no? Esto ocurre solo aquí. Y además está encadenado con un montón de gente de hace cientos de años, o por lo menos que se sepa desde mediados del siglo XIX, con unos nombres flipantes, ¿no? El planeta, el fillo, el borrico, la piriñaca, la marrura, ¿no? Solo preguntarte por qué le llaman así y resulta caracol, porque a su padre le llamaban caracol viejo, pues a él le llaman caracol terremoto, está todo, solo ahí hay un mundo ya literario y de ficción que yo a veces lo he explicado como, pues, por hacer una similitud con el cine, con el western. Pasa que el western, eh,
ha generado una épica que ha calado en todo el mundo y todo el mundo reconoce, y el flamenco no. El flamenco tiene todos los elementos para crear un género de personajes, de paisajes, de vivencias, de situaciones eh, sublimes y también míseras y miserables, de cruces de caminos, de pícaros, de vidas, en fin. Lo que he tratado de añadir al libro es digamos, todos esos elementos también de ficción y ese colorido que sale del flamenco y que lo puedes contar así, ¿no? Para intentar llevar. Otra de las cosas que me gusta, ¿no? Cuando sale Rosalía y canta los tangos de la Repompa, coño, entra en YouTube y busca la Repompa, no de dónde viene. Te guste Rosalía, no te guste, todo esto, ¿no? Mm, pero todo tiene un contexto. Y cuando Ana ha hecho lo que ha hecho, o muchos otros, eh, eh, entonces, yo creo que hay un mundo fascinante, ¿no? Además es interminable, ¿no? Bueno, yo creo que es recíproco, quizá no en la misma dirección, porque eh, cuando Paco empieza a grabar con Camarón, Paco ya tiene una cliente. Él ya ha grabado en solitario y ya ha publicado varios discos y ha dado conciertos por todo el mundo. Eh, es 3 años mayor que Camarón y es joven, los conocen, Camarón tiene 16 años, Paco 19, pero claro, la diferencia en esos años de edad se nota y luego la madurez y la experiencia. Pero Paco es el hermano mayor de Camarón, es como un hermano mayor que le acoge cuando viene a Madrid. Él dice, era uno de los nuestros, ¿no? Porque le presenta a su padre, a su familia, a su hermano Pepe, que era muy cercano a Camarón, y muchas noches duerme en casa de la familia. En fin, era uno más, dice él. Y la figura del padre de Antonio es quien, digamos, quien ejerce de tutor, ¿no? No solo de su hijo haciendo su carrera, porque él es el que habla el que ejerce de productor, el que hace las letras, el que habla con las discográficas, el ideólogo de los discos, cursa la famosa frase, ¿no? Con la guitarra de Paco Lucía, el camarón de la isla, con la guitarra. Y, mm, y en ese aspecto se retroalimenta. Eh, pero para mí, yo lo que he reflejado en el libro es la relación de amistad que tenían, ¿no? Me parece una amistad preciosa porque no tienen no tienen una relación de compartir, digamos, aficiones o gustos o que les gusta. De hecho, Paco intenta varias veces llevar que juega al fútbol, a Paco le gusta mucho jugar al fútbol, nada, lo único que les une es la música y el cachondeo, ¿no? Después de salir, de ver, claro, mira cómo canta vamos a tal sitio a ver esto, vamos a ver a la gente. Y esos años dorados, sobre todo del 69, su primer disco, a 7, 9 discos que graban, de distancia, y Paco se mete a mezclar, bueno, a investigar en la clásica, ¿no? Con Falla y con el jazz, también por el jazz y hemos por alto esto, y Camarón hace la leyenda del tiempo. Pero como tú dices, nunca dejan de, de tenerse, ¿no? Y de estar. Camarón tenía en ese aspecto una dependencia intelectual, digamos, él sabía que ahí tenía una gran tarea. Él decía mucho, lo que diga Paco, lo que diga Paco, eh, porque es verdad, ¿no? El Paco en ese sentido también era mm, más resolutivo, ¿no? Camarón, si Paco era tímido, Camarón era doble todavía. Que, Paco decía que era indescifrable.
ellos compartieron miles de horas de vivencias y de intimidades. Y decían, nadie conoce a Camarón, ni siquiera yo. Es un tipo imposible de conocer. Camarón era un salvaje, ¿no? Toda esa afinación natural que tenía, ¿no? Cuando están ensayando con la Filarmónica de Londres, están los violines, y Camarón levanta un poco la voz y ya con eso afinan, ¿no? O sea, Paco decía que era un instrumento de manera natural y celestial, pues perfecto. Y que venía de toda de todo su legado gitano, de su madre, la Juana, y Paco tiene todo eso y además tiene una proyección que abarca mucho más. Pero se adoraban. La verdad es que entrar en sus relaciones es muy bonito. Luego he leído, eh, claro, para esto te tiene que, ya es digamos, un grado ya alto, porque Félix Grande escribe muy bien de Paco, le conocía muy bien, tiene un libro que se llama Memoria del Flamenco, eh, que no es, digamos, sencillo de leer, sino que es un poco, tiene mucho interés. Pero la verdad es que es un libro. Y, bueno, la vida he leído muchas biografías de cantadores, de guitarristas. La vida y cante de Antonio Chacón, que Las Vega, esa está muy bien. Que cuenta, creo que es casi como una, una obra picaresca, ¿no? Y que era muy común, ¿no? Cómo salen de su pueblo buscándose la vida, pues eso, 14 15 años, por esa tía de los años 20 con con un guitarrista. Y bueno, ese está muy bien, está muy divertido. Luego, claro, esto ya partimos de esa base de que ya, vale, Lorca, por ejemplo, ¿no? O vale, los poemas del Cantejondo de Lorca, o los escritos que tiene Falla sobre música y, y toda la documentación eh, que hay sobre el concurso de flamenco de Granada de 1922, donde Falla escribe ahí una introducción y habla de la importancia de la guitarra española y del flamenco. Esto también está muy interesante. Eh, y bueno, y también es muy interesante las confesiones de Antonio Mairena, que tengo por aquí, que es donde habla de la como la razón incorpórea. El cante gitano viene de una razón incorpórea y que eso explica que el cante gitano sea distinto que el cante andaluz y entonces el cante se está yendo a la mierda porque ya se ha mezclado con el andaluz y el cante de verdad es el gitano y la razón incorpórea. Todas esas discusiones muy interesantes que puedan quedar eh, totalmente de otra época, pero también es conmovedor las preocupaciones de esta gente, ¿no? En aquellos, ¿no? También con las que tenemos ahora, culturalmente hablando, ¿no?